Y antes de presentar a And be- Fabricio Alvarado, And before we present to you Fabricio Alvarado, quiero hablar de las sombras. I want to talk about shadows. Cuando un político cristiano está a la altura de las circunstancias. When someone is facing the circumstances that they're facing, Cuando hace lo correcto. when they do the right thing, Todo político cristiano que busca la verdad when those political Christians look for the truth, recibe ataques. they will receive attacks. Ataques feroces. Incredible, ferocious attacks. Pero hay un pueblo fiel But there's a faithful people que pone su fidelidad en el Señor, that they put their faith in the Lord Jesus que le Christ, da luz y cobertura that they give light and covering, para que Fabricio y todos los cristianos so que that están en política Fabricio and all those who are in politics sigan haciendo caminos. continue to open up ways. Le dedicamos Isaías 43:19 a Fabricio Alvarado. So we say to Fabricio Alvarado, Isaiah 43:10. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. I do new things. I will do new things. Yo traigo luz, la conoceréis. I will bring light and you will see it. Todos conoceremos la luz. And we will know the truth. El Señor abre caminos en el desierto And the Lord opens up ways in the desert y ríos en la soledad. and rivers in midst of the shadow. Nos ponemos de pie para acompañar a Fabricio Alvarado. We want to stand up and welcome to the stage Aplausos Fabricio para él. Alvarado. Candidato a presidente de Costa Rica He's the candidate to the presidency of the country of Costa Rica. y futuro presidente. Gracias, Alvarado. Thank you very much. Muy buenos días, gracias. Good Gracias. morning to you all. Thank you. Pueden sentarse, por favor, gracias. Please take a seat. Me han dicho que nos redujeron el tiempo. They have said that our time has been reduced. Y fíjese que yo soy diputado, I'm a executive, I'm a House of Representative, político, politician, soy periodista de profesión I'm a journalist, y soy predicador and también. I'm a preacher, Soy pastor. and I'm a pastor. Así que no les prometo nada esta I mañana. cannot promise anything. ¿Ok? Quiero saludar desde acá a mi familia, a mi esposa Laura, a mis hijas Fabiana y Dariana que nos están viendo. I want to greet my wife ¿Qué le and my parece two si children. usted le manda un aplauso a mi familia How desde about if you acá? send an applause to my daughters and my wife? Porque después de Dios, Because after God, ellas son mi tesoro they are my treasures. y por ellas estoy acá. And that is, I am here because of them. Bien, So, me presento rápidamente. quickly, I want to introduce He myself. sido diputado 2 veces en Costa Rica. And I have been a congressperson for twice in Costa Rica. Actualmente soy diputado de la República. And I am a congressperson of the Republic of Costa Rica. Como dije, soy periodista de profesión. Also a journalist as a profession. Estoy en el ministerio hace ya unos 22 años 22 years in the ministry as well. como salmista y como predicador, As a songwriter and a preacher. y también como pastor en los últimos 2 años. And last 2 years, a pastor. Finalmente, debo decir que he sido candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones. Finally, I've been a candidate to the presidency of our country 3 times. Y parte de eso es lo que les quiero contar esta mañana. And part of that is what I want to talk about today. La conferencia que me tocó se llama El poder ante la corrupción, un llamado a la integridad, un And llamado a la so integridad. what is my theme today? My theme is basically what is the power in front of the corruption, and what is the call to integrity that we have? Quiero empezarles diciendo que la Biblia dice The Bible says en Mateo 10:16, in Matthew 10:16, los envío como ovejas en medio de lobos. I will send you as sheep in the midst of wolves. Por tanto, sean astutos como serpientes So be what? So be astute as serpents, y sencillos, wise as serpents, y sencillos como palomas. and simple as doves. Eso quiere decir que tenemos que tener claro So we have to be clear on something. que si estamos en un área hostil como la política, And if we're in a hostile environment like the politics, necesitamos la astucia de Dios, we need God's wisdom from la above. mansedumbre de Dios, claro que sí, We need His gentleness as well. pero también la astucia y la saburía que But vienen the de Dios. wisdom
that comes from God is key. Porque claramente entrar en la política Because when you enter into politics siendo creyente as a believer, es muy difícil, es muy diferente, perdón, it's very different a estar en la iglesia. compared to being in the church. Si usted quiere ser protagonista, If you want to be a person of change, y quiero preguntar cuántos quieren ser protagonistas donde están, how many want to be people of change? ya sea en la iglesia, ya sea en la política, In the ya sea en la church, economía, or in the politics, or in economic means, ya sea en el mundo empresarial in the business world, o los medios de comunicación. or in the mass communication. Yo trabajé 11 años en la televisión secular en mi país. 11 years I worked on the TV stations in my Cualquiera country. que sea el área en el que Dios lo puso a usted, In any area where God has placed you, si usted quiere ser protagonista, if you want to be a person of change, usted tiene que entender you have to understand something. que no será fácil, It will not be easy. pero con la ayuda de Dios todo le saldrá But bien. with God, anything is possible. Con la ayuda de Dios usted se hará más fuerte. And with the hand of God, you will be stronger. Cuando vengan los ataques y la persecución, So that when all the challenges and y persecution cuando come, tenga que enfrentarse a la and corrupción, when you have to face Dios the le dará la corruption, sabiduría. God will give us wisdom on how to do it. La Biblia también dice, And the Bible also says, en Deuteronomio 28, Deuteronomy 28, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. verse 6, God will make you the head Estarás encima solamente y no estarás and debajo. not the tail. You'll be above and not Si below. obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, If you will obey the commandments of the Lord que your yo te God, ordeno hoy para que los guardes y that I cumplas. order to you today for you to follow. En And otras keep- palabras, lo primero que le quiero decir What do I want to say with this? es que si usted tiene una palabra, If you have a word, usted lo tiene todo. you have it all. Yo pensé que iba a escuchar más amenes. I thought I'd hear more amen. Si usted se agarra de la palabra de Dios If you will keep humble to the word of God. para entrar en ese terreno hostil, So to enter into that hostile environment of politics, el respaldo de Dios va a estar ahí. God will have your back. Si usted lo hace con su sabiduría, But if you go with your wisdom, si usted se fundamenta en sus títulos o en su talento, and you anchor yourself in your titles and your accomplishments, posiblemente no le vaya tan bien, it may not end well for you. porque Dios no comparte su gloria con nadie. Because God doesn't share his glory with anybody. Pero si usted se toma de la palabra, But if you will humble si usted se yourself, aferra a la palabra, keep the word of God, Dios irá delante de usted God will go before you como poderoso gigante. as a powerful giant. ¿Por qué estoy en la política? So why am I in the political arena? Ya como usted lo escuchó, mi nombre es Fabricio Alvarado. My name is Fabricio Alvarado. Estoy en la política hace 12 años I've been in the politics now scene for 12 years en Costa Rica. in the country of Costa Rica. Inicié siendo candidato a diputado y diputado, And I began with my becoming a House of Representative y ya he pasado por varios procesos electorales. and other electoral processes. Tengo 51 años de edad. I'm 51 years of age. Parezco de 35, pero tengo 51. I know I look like 35, but really I'm 51. Nadie dijo amén, pero yo lo No creo. one have said amen, but I believe it. Y entré en la política y me metí en la política porque la política se metió con mi familia. I entered into the political arena because politics entered into my family. Porque la política se metió con mis principios. And they started to enter into my principles and values. Porque durante años he estado escuchando que la política es corrupta, Many years now I've been hearing that, politics, it's corrupt. que la política es sucia. Oh, politics, it's a dirty business. Pero yo sé y tengo claro But I know, and it's clear for me, que la política no es corrupta. but politics isn't corrupt. Que los corruptos son los que entran en la política con las intenciones The incorrectas. corrupt people are those that enter into Entonces, hay politics gente corrupta. with bad agendas. Hay gente corrupta There are people who are en la corrupt política, in politics en los medios de comunicación, and in mass communication en las empresas, and in the business world, aún en la iglesia. even in the church. En todas las áreas hay gente In corrupta. all areas of society, there are people who are corrupt. Por eso los que no somos corruptos tenemos que hacer las cosas y tenemos que entrar a esos lugares That is why those who are not corrupt need to enter into all these areas of society a cambiar las cosas. so that we can change that corruption. ¿Por qué estoy en la política? So why am I in the politics? Porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otras personas. Because if we don't do it, other people will do it then. Como decía el señor alcalde ahora, And as our mayor said already, a quien quiero agradecer también por la forma en que nos ha recibido, I señor want to thank alcalde. you Muchas so gracias. much, Mayor, for the way that you have received us here in Santo Y Domingo. también agradecer a del Este. Luciano por la invitación y And por la Luciano, oportunidad thank you for this invitation and opportunity a you've este given evento de me. Parlamento y Fe. Being able to share in this summit of Parliament and Faith. Pero como decía el alcalde,
As the mayor has shared earlier, No hacemos nada llenando las manifestaciones en la calle. we have nothing to do with doing all these campaign and protests on the streets. Si adentro donde se toman las decisiones If within the parliament, in the walls of parliament, no tenemos los votos suficientes we haven't had the sufficient para que se hagan las votes cosas correctas. so that policies and laws will be done correctly. En otras palabras, So in other words, en la política no hay sillas vacías. there are no empty seats in politics. En la política no hay espacios vacíos. There are no empty spaces in politics. En los lugares de influencia en la sociedad tampoco hay espacios And vacíos. in the influential spaces of society, it's not empty. La silla que no está ocupando usted, Whatever seat you're not filling, la va a ocupar otro. someone else will fill it. Y ese otro traerá sus proyectos. And that other person will bring Ese otro their traerá projects, su ideología. their ideology, Ese otro traerá su forma de pensar, and their way of thinking, sus principios y valores. and their principles and values. Y por años And for many years, hemos escuchado voces negativas we have heard these negative thoughts. que nos dicen: no te metas ahí And don't get in politics, porque la política es sucia, because politics porque is la dirty, política es corrupta, because politics is corrupt, porque te van a atacar. because they're going to attack you. Cuando a mí me ofrecieron ser candidato a diputado, When they asked me to be the congressperson, la primera vez, first time, yo dije no, I said no. porque cuando usted es salmista todo el mundo lo quiere, Because when you are a songwriter, everyone loves you. pero cuando usted es diputado casi nadie lo quiere. But when you want to be a House of Representative, no one wants you. Pero Dios me hizo entender But God made me understand que hay gente escogida that there are people that He has chosen, y la gente escogida and the people He has chosen, va a recibir la fuerza de Dios they will receive the para strength from recibir God cualquier ataque. to be able to receive whichever attack that En comes este his way. momento están viendo esta transmisión And so people right now are listening to us. no solo mi familia, Not just my family, sino toda la gente que me acompaña en el partido but Nueva República. everyone that's following me with our new political party. Nueva República es el nombre del partido que yo estoy dirigiendo. Nueva Política. New Republic. New Republic Ajá. is the name of the group that we have formed. Es el partido que yo estoy dirigiendo. Soy el presidente del partido. And I'm the president of this political party. Soy el candidato presidencial. And I'm the candidate to the presidency. Y desde que iniciamos el movimiento, Since we began this movement, miles de personas que han entendido este mensaje se han ido uniendo. thousands of people who have understood the message have been united to it. Miles de personas que entendieron que no podemos permitir que el miedo nos paralice. Thousands of people now have understood that we can allow fear to Sí. keep us from filling those chairs. Sí, nos van a atacar. If they're going to attack us, Sí, se van a meter con yes, nosotros. they're going to attack us. Y, They're going to attack y our aún con la families. gente que amamos. And even with the people that we love the most. Pero no podemos dejar que el miedo nos But we paralice. cannot allow for fear to paralyze No es tiempo us. de echarnos para atrás. We cannot go backwards. Porque ¿sabe qué es lo que ha pasado? You know why? What's happened? Padre Santo, yo siento que el tiempo no me va a And alcanzar. the time will not allow us to speak. Pero escuche lo que le voy a But decir. listen to what I'm going to say. Hace muchos años en nuestros países, Many years ago in these countries. el mensaje en las iglesias era este: And the church message was always given to the church this: Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Y como Cristo viene pronto, And since He's coming soon, ¿para qué vamos a estudiar? why are we going to study? ¿Para qué vamos a prepararnos? Why are we going to prepare ourselves? ¿Para qué vamos a ser de Why influencia? are we going to be people of influence? Y entonces en nuestros parlamentos, So in our parliaments, en nuestras sillas de la política, and the seats that we have aún obtained, en los organismos internacionales, even in the international organizations, el progresismo se ha encargado de llenar esos the espacios. progressive movement have taken on those places. El ateísmo and se ha those encargado de seats. llenar esos espacios. Atheism has filled those seats. Y por eso es que ahora estamos corriendo para ver cómo recuperamos el tiempo And that's perdido. why we're running behind those times, trying to find out how to fill those seats in Porque parliament. aunque yo creo que Cristo viene pronto, Because I do believe Christ is coming Yo soon. lo creo. I believe it. también creo que mientras Él viene, And while He is still coming, debemos ser luz we should be light en los lugares donde no hay luz. in the places where there is no light. Por eso estoy en política. That is why I'm involved in politics. Si usted le pregunta a alguien en la calle, So you ask anyone in the streets, en cualquier calle, any streets, en cualquier momento, in any time, y le pregunta a la gente, ¿qué piensa usted de los políticos? and you can ask them, what do you think about politicians? Le van a decir, los políticos son corruptos, Politicians are corrupt. los políticos son ladrones, They're thieves. son sinvergüenzas y vagabundos. They have no shame. No importa cuándo usted lea esto, And it doesn't matter where you ni read dónde it lo lea.
and where you've heard En it. América Latina ya existe ese concepto. This concept is in all of Latin Y America. por eso aún muchos cristianos no se animan a entrar. And that is why still many Christians Aún do not want to sintiendo el get llamado. involved in the political arena. Aún sintiendo el llamado. They even feel the call to do it. Aún sintiendo la inquietud. They even feel this desire to do it. Pero hay una generación que se está But levantando there's a new generation that's being para risen, tratar de cambiar eso. raised up so that they can change this concept. Quiero compartirles algunos datos And I want to share with you some data. de la encuesta sobre corrupción en América Latina. This is the survey that was given of corruption in America, Latin America. De la empresa Miller and Chevalier. Miller and Chevrolet. Le comparto algunos datos, voy rápidamente. This is quick. Esta encuesta ha sido dirigida sobre todo a empresarios. And this is for business. They did the survey with business people. La pregunta, ¿cree que su empresa ha perdido negocios frente a competidores que han realizado pagos ilícitos? Do you believe that your company has lost business to those who have competing with you because they've paid them out underhanded? Para 2008 la respuesta era de un 60%, que sí. In 2008, the answer was yes. Eso ha bajado a un 41% en el 2024. 2008, 60% said yes. 2024, 41% have said Sin yes. embargo, sigue siendo un porcentaje escandaloso. Still a high percentage. 41%. 41% of the people said yes. Piensan que otros les han ganado negocios And that they've beaten them out of business con el gobierno with the government porque estos otros han pagado because the government had paid coimas, them. le llaman aquí en República Dominicana. Allá le llamamos mordidas en Costa Rica. Sobornos. They have Sobornos. been bribed, basically. Ojo con la siguiente. La siguiente dice: Question number 4, it says, después de perder un negocio a manos de competidores que realizaban pagos ilícitos, ¿reportó su preocupación a las autoridades? so after you lost that competition for the business, the contract, did you report this to the authorities? El porcentaje es más escandaloso todavía. And this is look at this answer. 84% dicen que no lo reportaron a las autoridades. 84% of the people said no. Y ojo, they esta- did not report it to the authorities. Ojo, esta es una encuesta en toda América Latina. All of America, Latin America, this was the survey given. El documento es mucho más amplio And this is much more, the document is much more detailed. y da los datos específicos por país. And they give it according to countries. La siguiente pregunta dice: Next question. después de informar sus preocupaciones a las autoridades, ¿el gobierno investigó el asunto? And so after those that did report their preoccupation to the government, did the government investigate afterwards? Y ojo, me devuelvo a la anterior. En la anterior dice que solo el 16% reportaron a las autoridades su preocupación. Please remember, only 16% reported to the government authorities the bribes. De ese 16%, Of the 16% that they investigated, el 72% dice que el gobierno no hizo nada. the 72% of them said no, the government did nothing. No hicieron nada con su denuncia. They did nothing with their when they denounced it to the government. Siguiente pregunta dice: ¿cuáles fueron las razones principales para no informar a las autoridades de sus preocupaciones? So Esta what was the pregunta main es: reason why they didn't inform the government of why they were preoccupied that the other competitors took a bribe? esa pregunta está dirigida al 84% que no denunció. 84% of the people, remember the 84% that didn't denounce? Y ahí usted puede ver las razones. And these are the reasons why. Falta de confianza en el Poder Judicial, They had no confidence in the judicial system. falta de confianza en la Fiscalía o en los They investigadores, didn't have a confidence in the investigative process of the falta de police. confianza en la policía And they had no confidence in the DAs or the police. o temor a las filtraciones de información. And they were afraid that their names would be given out in the information. Aquí también estoy mostrándole en la siguiente diapositiva en qué medida cree que las leyes anticorrupción son eficaces en el país en que trabaja. And according to the countries that this has been asked, what is according to the laws of anti-corruption, what was the effectiveness in each country? How effective was it? Los resultados son diferentes en cada país. And you can see the results are different in each
country of Latin America. Pero quiero resaltar este comentario de uno de los entrevistados de México. And look at this from those that were interviewed in Mexico. Dice, las leyes anticorrupción solo se aplican como venganza política entre los grupos antagónicos que se disputan el poder. So basically, in other words, with the quote that's been given to the participant in Mexico, these anti-corruption laws, they only apply to the as a revenge method to the group that's against the government in position or in power. Bien, entonces en esa dirección existe un concepto en América Latina So there's a concept in Latin America. de que las leyes anticorrupción funcionan a medias. So the anti-corruption laws only function kind of sort of. Porque muchas sometimes. veces se usan para revanchismo político. Because many times they're used against as a revenge against the political party that's in power. Y la última pregunta que quiero in mostrarles power. sobre esta encuesta So this is the last question I want to bring to you in the survey. dice, en su opinión, ¿cuáles de los siguientes países lideran el camino de la aplicación de sus leyes contra la corrupción en los próximos 3 años? O Which is- liderarán. Which is the country that will then be leaders or is leading right now in these anti-corruption laws in the next 3 years? Ahí también usted puede ver que los resultados son diferentes, pero el que encabeza es Estados Unidos. And leader of that whole group, as you can see, Después- is the United States. Después Chile, Then después Chile, Uruguay, después Brasil, Brazil, después Costa Rica Costa Rica. y después todos los demás. Ahí And usted then the revise, rest. You ahí can usted see- revise el que va con su país. Look at the results of your country. Pero un comentario de un participante de mi país precisamente One person that commented from my country, dice así: los Estados Unidos es siempre un referente en temas anticorrupción en the América. United States is always a reference point for us for the anti-corruption for all of America. Los mecanismos de control y aplicación de penas en este país What is it that we see? The mechanisms of control En and este país the funcionan. way they apply the law against anti-corruption in this country of the United States functions. necesitamos hacer algo, So we need to do something. necesitamos trabajar We need to work para que en nuestros países de América Latina so that in our countries of Latin America, la gente vuelva a confiar en los the políticos, people will begin to believe in us la gente vuelva a confiar en el and to sistema believe in the system, y no nos vea como nos ven ahora, and that they won't see us the way they see us now como políticos que solo buscan sus propios as intereses. politicians who only look for their own interests. Ahí es donde Dios nos llama a usted y a mí a hacer las cosas And that's diferentes. where God is calling you and me to do something. Lo que está pasando hoy What's happening today es el resultado de políticos is the results of politicians que no se han interesado en la gente, that weren't interested in the que han people, traicionado a la gente, and they have gone against the people. que han ido en campaña política a hacerles promesas que después no cumplen. They've gone to the campaign trail and they've made promises and they've not fulfilled those promises. Quiero que usted escuche los sentimientos que inspira la política a los jóvenes. Esta es otra encuesta. Listen to what the political scene does to the youth in these countries. Esta encuesta se llama Latinobarómetro. So the survey it has its name. Le voy a decir 14 sentimientos 14 different feelings that the youth have about politicians. que inspira la política en los jóvenes. And this is what happens to the youth when this is what they feel. Ahí lo tiene. When they Indignación, think indignación, desconfianza, number one is that you can see the top one yellow is that I have no trust in them. indignación, desconfianza, impotencia, I'm mad preocupación. at them. The first one, mad at them, and I don't believe in them. Number three is you can see impotent in front of politics. A mí me dieron media hora, They gave me half an hour, nada más, pero con él se me van 15 o más, but ¿verdad? 15 minutes go even Entonces, further. tomen en cuenta eso, por favor. Please remember that. Ok, bien. Ira, desprecio, irritación y aburrimiento. And look at the desprecio. I'm mad. I'm upset. Irritated with it. Lo que quiero que usted note, usted ya lo está leyendo ahí. Everyone's already reading it. Lo que quiero que usted note Please be advised. es que de esos 14 sentimientos, 14 sentiments here. solo 3 Only 3 son positivos. are positive. 11 son negativos. 11 of them are negative. ¿Podemos cambiar eso?
Can we change that? Por lo menos intentémoslo. Can we try to change Por lo menos that? seamos Let's diferentes be different. a la política corrupta que nos ha gobernado todos estos años To en these América Latina. corrupt politicians that have been governing us for Creo many que ya years. estamos viendo alguna luz de esperanza en algunos de nuestros países, Hopefully we're seeing a light of change coming in our countries. pero todavía falta. But there's many more changes to come. Bien, rápidamente, ¿en qué Quickly. confían los jóvenes? And what do the youth believe in? Ahí usted ve ese cuadro también donde aparecen Look. las ONGs, That they believe in the nonprofits, las ONGs, la información en internet, la policía, internet, the police, sistema educativo education system. y en el último lugar los partidos políticos. And lastly, look at that. They're the political parties. Hay que seguir trabajando. We have to work Y lo hard. único que nos puede hacer cambiar eso The only thing that can help us change es this ser diferentes, is to be different, es ser leales to be loyal, a los principios y valores que decimos defender. truthful to these principles and values that we say we defend. Mire qué interesante el cuadro que está en la parte, Look at this box. la parte izquierda, Look at the izquierda box, table derecha, one. en la parte derecha de esta Table imagen. one, look at this. ¿Cuán interesado está usted en la política? How interested are you in the Y politics? fíjese que entre los jóvenes In the youth, solo el 28% so only 28% está mucho o bastante interesado en la are política. kind of interested in it, Y el 70% and 70% está poco o nada interesado nothing or not even interested de los jóvenes. of the youth. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Mateo 25:21. Matthew 25:21. Sobre poco has sido fiel, If you've been faithful in the few, sobre mucho te pondré. much you can be faithful No over. importa de qué tamaño sea la responsabilidad que usted tiene ahora. It doesn't matter the responsibility of much or little that you have. No importa cuán pequeño parezca el puesto en el que usted está It ahora. doesn't matter how small your position is. Sea fiel en lo poco Be faithful in little, y Dios lo llevará a lo mucho. and God will take you to much. Hágalo bien ahora, Do it well today. aunque su puesto no sea tan importante o tan bien remunerado. You don't think that your position is important right now. Si usted lo hace bien ahora, If you do it well right now, más puertas se le abrirán. God will open up doors for you later on. Lo siguiente que voy a leer And what I'm going to read to you now, está extraído it was taken from de la página web de Nacidos para Gobernar en Argentina. It was taken from a website of Nacidos para Gobernar, country of Argentina. Un movimiento al que aprecio y al que quiero mucho y al que respeto mucho. And it's a movement that I respect very much. Dice así: los cristianos van a meterse en el sistema. The Christians, they will get into the process. Lo que debemos asegurarnos And what we have to be es que cuando secured, entren, when they get in, sean líderes, that they should be leaders. no dominados. They shouldn't be dominated. Sean los impulsadores They de should be movimientos, the influencers of the movement, no seguidores de masas. and not the followers of the mass. Que sean ejemplares y no They corruptibles. should be examples and not being able to be corrupted. Que sean idóneos, That they should be excelentes excellent. y que tengan una superioridad espiritual a todos sus And they compañeros. should have a spiritual superiority. Usted y yo above no others. estamos llamados a ser uno más. We are not called to be one more of the masses. Si vamos a entrar, If we're going to get in it, es para marcar diferencia. into the system, we should mark Si a no, mejor difference. no entremos. If not, don't get into it. ¿Con qué nos enfrentamos? So what is our biggest challenge? Como le decía al inicio, As I said at the beginning, ataques de todo tipo. there are all kinds of attacks En coming este our way. preciso instante, In this instance, la campaña política en Costa Rica ya inició. the political campaign already began Y estamos, in Costa Rica. estamos siendo blanco de ataques muy fuertes, And muy they are pesados. attacking us. We are a target to the attacker. De los más pesados que hayamos sufrido hasta ahora. It's the heaviest we've ever seen. Pero si Dios fue grande If God has been great, para levantarnos en los ataques más pequeños, if He's been able to help us in the smaller attacks, lo será también para He levantarnos de will los be ataques más great fuertes. for these greater attacks. Quiero mostrarle algunas imágenes. So I want you to see some images. Estos son solo imágenes. These are the images. Aquí estoy con mi esposa en una marcha pro vida en Costa Rica. Here I am in a campaign with my wife. Una multitudinaria marcha allá en Costa An Rica. incredible march. Esta es una actividad de campaña en la primera participación que tuve en 2018. This was 2008. Esta también, la que sigue también.
2008, our first Okay, march. esta es la de la campaña política en 2018. Pon la siguiente, por favor. La siguiente también es de una campaña política. Mire la cantidad de gente. Quiero resaltar esto. I want you to see this, Y please. como ya dije antes, Dios no comparte su gloria con nadie. God doesn't share his glory with anyone. Así que esto no es para que la gloria se dirija hacia mí o hacia nadie más. This isn't that you should give me glory or anyone else. Esto es para decirle It's so you can see que esa campaña política that campaign, political campaign, la iniciamos con un grupo muy pequeño. we began with a small group of people, No éramos ni 10 personas. not even 10 people. Como decimos en Costa Rica, éramos 4 gatos. And we were just 4 cats. ¿Cómo le dicen acá en sus Standing on the países? wall. También 4 gatos. In Dominican Republic, No only sé. 4 cats on the wall. Aquí dice que son 5 gatos. Bueno, son más en República Dominicana. Pero no sé por qué 4, pero 4 gatos. And dice. there we were, 4 cats on the wall. Así empezó esa campaña And that's how it began. y así terminó esa campaña. And that's how it ended. Porque si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo Because if mucho. you're faithful in a few, Okay. God will bless you with much. Esa fue la campaña 2018. La que sigue es la campaña 2022. In 2022, this was the next campaign. Ahí ya habíamos iniciado el proyecto de Nueva República. And that was the project of the new political party, Nueva República. Ahí estoy con mi esposa y mis hijas. Here I am with my wife and my children. Y ahora la nueva campaña 2026, la And imagen this que is sigue, ahí the está. third one, 2026. Esa fue la presentación de nuestra campaña This was the official presentation of our que campaign ya inició. that already began. La que sigue es la fórmula presidencial que estamos presentando para esta And próxima this is elección our cabinet that we're presenting 2026. for 2026. Las encuestas dicen hoy So today, the survey says que tenemos una seria posibilidad we have a serious possibility de entrar en la segunda ronda to electoral enter into the second round of the presidency y de ganar las elecciones si así lo logramos. and be able to win the presidency. Estamos trabajando para eso, We're working towards this end. pero desde el primer momento en 2018 But since we began in 2018, en el que el nombre de un creyente apareció como posible protagonista en un proceso electoral, as this Christian put in his name into the candidacy of the president, desde ese primer momento empezaron los ataques. from then began all the attacks Le quiero against mostrar us. solo algunos. Here are some of the attacks sent to us. Vean la imagen que sigue. Look at Un reportaje. Fabricio Alvarado, el evangélico cantante que aspira a la presidencia de Costa Rica. And look at this attack against my name. Resulta- Evangelical singer. He's aspiring to be the president of the country. Resulta que yo soy periodista de profesión. I am a journalist as a profession. Trabajé 11 años en la televisión secular. 11 years in the TV station. En ese momento era diputado de la República And I también. was also House of Representatives. Pero los medios se enfocaron en que era evangélico y But cantante. what was the report? How did they focus it? Oh, an evangelical singer Para tratar de bajarme el piso, así le to decimos try allá. to lower my presentation Para tratar de deslegitimarme como candidato. and to take away the power of what God has given me. Vean este otro reportaje. Look at this Fabricio Alvarado, next. Fabricio Alvarado. un candidato caído del cielo. And he is a candidate that fell from heaven. Ese está mejor si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿no? If it's a spiritual aspect, yes. Pero claramente tenía una intención What's the intention of the writer? de hacer burla, de hacer mofa He wanted to make fun of me, de nosotros los creyentes. thus the Christian believers. La siguiente. Next, Le ordenan al candidato evangélico dejar de usar la religión en la campaña presidencial en Costa Rica. the candidate was ordered, evangelical candidate, he was ordered to stop using religion in his campaign. Otra vez, candidato evangélico. Again, what is it? He's an evangelical candidate. Y aún más, enfocados en nuestra religión And what was the focus? My religion. para tratar de sacarnos del To take ruedo us electoral. out of following through on this campaign. Mire la que sigue. Look at the next one. Tribunal Supremo de Elecciones, eso significa TSE, And so the electoral campaign, what is the electoral college for us? recibió 29 denuncias contra Fabricio Alvarado por invocación religiosa. Denounced 29 times against Fabricio Alvarado. Y eso sucedió That happened
No porque yo estuviera usando la religión, Not because I was using religion, sino porque para ese momento en mi país because for me in my country, ya yo tenía varios años de ser predicador I already was a preacher for many y times. había andado por todo el país. And I already been through all the country. Entonces para ellos eso era usar la religión. That was to use the religion against me. Y escuche lo que le voy a decir. And listen to what I'm going to say. A todos los políticos To all the politicians, les interesa el voto cristiano. they want the Christian vote. Por eso en campaña electoral todos los políticos se convierten. And that's why all the politicians get converted during the electoral campaign. En campaña electoral todos los políticos piden oración. And all the political candidates want to be prayed for. Todos hablan de Dios. And all of them speak of God. Todos quieren hacerse amigos de los pastores, And everybody wants to be friends of the pastors. al menos de los más influyentes. And especially those who are influenced. Pero eso pasa solo en campaña electoral. But that only happens during the campaign. Por eso usted y yo tenemos que marcar la diferencia That's why you and I have to mark a difference. y mostrar nuestra fe y no avergonzarnos de nuestra fe. To show our faith and not to be ashamed of the gospel. En campaña y fuera de campaña. During the electoral campaign and outside of it. Así que aunque nos denuncien, So even though they make aunque fun of nos us ataquen, and they attack us, seguimos adelante. we need to go forward. Mire la que sigue. Esa que sigue es, bueno, esa es de antología. This is incredible right here. The next one. Mire lo que dice ahí. What's it say? 62 razones para no votar por Fabricio Alvarado. 62 reasons for not voting for Oiga, Fabricio Alvarado. ese muchacho tenía bastante poco que hacer. Well, he didn't have anything to do, this writer. Para sentarse a escribir 62 To think razones that you're going to have 62 reasons para no votar por not mí. to vote for me. Ese tipo de cosas sucedieron This en la is the primera kind campaña. of things that happened in 2018. Pero ellos no se conforman con atacar al candidato. They don't just conform with attacking the candidate. Ellos también van a buscar atacar a su familia. They want to attack their family as well. Para aquel momento, So at that moment, mi esposa estaba dando sus primeros pasos en la predicación. my wife was beginning to preach in the church. Quiero decirle esto. This is what I want to say. Mi esposa y yo, mi familia, My family, my wife, somos cristianos bastante pentecostales. we are Christians and we are from the Pentecostal movement. Nos gustan los gritos, nos gustan We las love danzas, to yell and dance and hablamos en we lenguas. speak in tongues. Y precisamente en medio de esa campaña, And in the midst of that campaign, a mi esposa le invitaron un día a una oración o a un Facebook Live. one day they invited my wife to a Facebook Live interview. Y en ese Facebook Live hablaron de los dones del Espíritu And they Santo. spoke of the gifts of the Holy Spirit. Y hablaron del don de lenguas. And they spoke of the gift of the tongue. Y mi esposa habló en lenguas. And my wife then spoke in tongues. En esa campaña, In that campaign, una de las características, una de las cosas que pasó, one of the characteristics of what they brought to light, fue que nuestros adversarios empezaron a buscar videos de mis predicaciones, the opponents started looking for videos of me preaching. videos de las predicaciones de los pastores más cercanos a nosotros. And the preachers of those who were my friends. Y se encontraron el video de mi esposa hablando en lenguas. Then they found the video of my wife speaking in tongues on Facebook Live. Yo estaba listo para para presentarme en un debate que había ese día. I was getting ready to present myself in a debate. Cuando for me that llamaron day. por teléfono y me They dijeron, called me by phone and said, hay un video de tu esposa corriendo por todas las redes there's a sociales. virtual video going on right now on the internet of your wife speaking in tongues. Tu esposa aparece hablando en lenguas She is there speaking in tongues. y la gente se está burlando And they're making fun of y lo her. están haciendo viral And it's virtual. y está saliendo en todos los medios de In comunicación. all social media. Ponme la siguiente, ahí está. And then there she is. Hasta en Al Rojo Vivo salimos, hermano. Al Rojo Vivo. Al Rojo Vivo es un programa, ¿sí lo conoces? Sí. No. Es un programa de televisión TV muy station. conocido a nivel latino, It's internacional. It's international Latin TV. De la It's cadena called, Telemundo. De la cadena Al Telemundo. Rojo Vivo. De la cadena Telemundo. And it's part of Telemundo. Y usted puede ver el titular ahí. Esposa de candidato presidencial habló en video en lenguas. And so the wife of the presidential candidate spoke in tongues on live Facebook. En todo el país había gente repitiendo las lenguas que mi esposa había hablado. And everyone was imitating the tongues that she was speaking in, Para burlarse de ella, to claramente. make fun of her, of course. Para burlarse de nosotros también. And to make fun of us. Y para tratar de hacer creer que por eso no estábamos capacitados para And gobernar. because of that speaking in tongues, they were not apt to Quiero be que pongan la leaders siguiente, ponga la as siguiente imagen president. también.
Look at the next one. Ahí está otro reportaje. Este sí era un medio nacional, un reportaje sobre mi esposa hablando en lengua. My wife speaking in tongues again. Este otro también. Again, speaking in tongues. El que Another sigue. Video article. de Laura Moscoa hablando en lengua le da la vuelta al mundo. And so this video of Laura Moscow, she's speaking in tongues, it went viral. Le dimos la vuelta al mundo, And hermano. we went around the world. Mire el otro. El Next video, one. el que sigue. El video de su esposa en trance, decía And so the titular. video of my wife, she was in a trance. Para ellos que mi esposa hablara en lenguas es que había entrado en Oh, trance. when una she cosa así, spoke se in había vuelto tongues, it loca. was o algo like así. entering into a trance. Esa noche, So that night, cuando llegamos al debate presidencial when we arrived to the presidential debate, y pasábamos en medio de las barras de los diferentes partidos políticos, and we were in the midst of all the different political groups, hubo varias gente gritándole bruja a mi and esposa. people were yelling out, "You witch!" A eso nos enfrentamos. And that was the attacks that we had. Pero ¿sabe qué pasó? But you know what happened? Pasaron varias cosas. Various things Y happened. recíbalo como testimonio para cuando lo ataquen a usted. And receive this as a testimony. La pregunta es, When they cuando a attack usted you, lo atacan, when they attack you, ¿qué preferimos? ¿Defendernos nosotros o que nos defienda Dios? what do you prefer, that you defend yourself or that God would defend you? Número uno, Number one, todo el país habló en lenguas ese día. everyone spoke in tongues in that. Para in that- burlarse o para lo que fuera, pero todo el país habló en the lenguas. whole country of Costa Rica spoke in tongues. Número dos, Number two, de pronto las cosas empezaron a cambiar en las redes sociales. and then things started to change in the social Y la network, gente empezó a defendernos. and the people began to defend us. Hasta el punto que llegó un pastor A pastor came. que se cansó de ver los ataques y las burlas. And he stopped. He didn't want to see any more attacks. Y escribió en sus redes sociales And he wrote un pequeño texto a small text que se hizo viral. that went viral. El pastor escribió: This is what the pastor wrote. prefiero que me gobiernen en lenguas I prefer that they govern me speaking in tongues a que me roben en español. instead of robbing me speaking in Spanish. La tercera cosa que pasó Third thing that happened, fue que aunque ellos pensaron que eso nos iba a afectar, and they thought that was going to affect us, más bien ganamos la primera ronda and we electoral. won the first round. Ganamos la primera ronda electoral. We were voted in through the En first aquel round. momento el partido que yo representaba And then tenía the party- solo un diputado. We only had one representative. Era yo. It was me. Pasamos de 1 From the first a 14 diputados. to 14 En esa different elección. candidates. En Costa Rica existe solo una cámara So there's a candidate compuesta por 57 diputados. and full of 57 representatives. Y pasamos de 1 a 14. And 1 to 14 different representatives. Y la now. cuarta cosa que pasó And the fourth thing that happened, es que a mi esposa se le abrieron las puertas de las naciones. all the nations invited my wife. Hoy está saliendo ella para Guatemala a And predicar. today she's going to Ha Guatemala. viajado a países que ni a mí me han invitado. They haven't even invited me to these countries. ¿Sabe por qué? You know why? Porque lo que el enemigo use para tratar de avergonzarnos, Because what the enemy used to shame us, Dios lo va a usar para God promovernos. used it for good. Así que cuando lo ataquen, prepárese, So, when they attack you, porque get si usted ready. hace lo correcto, Because when you do the right si usted thing pelea contra la corrupción, and you fight against aunque se corruption, le venga el mundo encima, even though they attack you, Dios seguirá estando de su God lado. will continue being on your side. Hace rato And so me dijeron que ya tenía que terminar, they just told me that we had to finish. pero déjeme. ¿Cuánto me dan 5 minutos más? Levante la mano si me da. Ok, 5, 10, 15, 20, 25. Ya tengo un buen rato más. Ya casi termino, Luciano y señor alcalde, perdón. Pero yo no puedo irme sin dar la totalidad de este mensaje. Mira la imagen que sigue. Look at the next thing that finishes just before I finish. Entre tanta gente que me pedía fotografía, un día llegó esta familia a This pedirme la family came fotografía. to me and asked for a picture. Y de ahí salió este reportaje. And this is it. Fabricio Alvarado aparece en foto de campaña junto a condenado por narcotráfico. And this is with a family that was condemned to life because of dealing in drugs. Ahora resulta que hay que pedirle la hoja de delincuencia a cada persona que le pida una fotografía a uno. And so you got to ask for their background check before you get a picture, right? Aquí no me voy a detener demasiado. Lo que So I'm quiero es not gonna mostrarle look at how far they go. la mala intención Their intentions are evil. de quienes no quieren ver a un creyente For those who don't want to see a Christian believer como protagonista. to become the president of the country. Rápidamente, eso es a lo que nos enfrentamos. And this is what we are facing right now. Aquí voy a ir rapidísimo. This is quick. David, David, odiado por Saúl, hated by Saul, pero amado por el pueblo. loved by the people. Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, And dice. Saul killed 1,000.
David killed 10,000. Daniel, odiado por los gobernadores y hated sátrapas, by the governors and those in charge, pero respetado por el rey. respected by the Que el king. mismo rey Darío The same Darío king reconoció el poder de Dios recognized the power of God cuando libró a Daniel de los leones. when he saw Daniel liberated by from the lions. José, How about Jose? odiado por sus hermanos, Joseph, hated by his brothers, pero respetado por el faraón. respected by Pharaoh. Oiga, le voy a leer el segundo texto que viene ahí. And look Usted at puede the leer el otro second text. también. You can see it differently. Pero dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, When there was hunger in all Egypt, el pueblo clamó a Faraón por pan. the people asked Pharaoh for bread. Y dijo Faraón a todos los And egipcios, Pharaoh said to all the Egyptians, id a José go to Joseph y haced lo que él os and dijere. do what he says you to El do. mismo rey impío, So the unbelieving king, el mismo rey no creyente, the unbelieving Pharaoh, dijo la estrategia said, what is the strategy? La estrategia para resolver este problema To de resolve productividad the hunger. no la tengo yo, I don't have it. la tiene el hombre de Dios. Joseph has it. The man of God has it. En el caso de Esther How about Esther y Mardoqueo, and Mordecai? odiados por Amán, They were hated by Amon, pero respetados por el rey y por el pueblo. respected by the king and the people. La Biblia dice que el mismo rey And this same king, disminuyó tributos a las provincias, and he took away taxes from bajó these impuestos provinces. a las provincias, Taxes were taken away, influenciado por una mujer. influenced by a woman. Así que mujeres, adelante, porque So a través de women, ustedes go forward. pueden suceder grandes cosas en la Through política the de nuestras women, naciones. you can do great things in politics. Y en el caso de Amán, en la que sigue, And then Amon, este sí quiero leerlo, Haman, was Esther 10:3. Esther 10:3. Porque Mardoqueo el judío Mordecai, the Jew, fue el segundo después del rey was Asuero the second after the king, y grande entre los judíos and he was great amongst the y Jews, estimado por la multitud de sus hermanos, held in high honor porque, in the multitude, porque procuró el bienestar de su pueblo because he sought out the peace and the dignity of his y people, habló paz para su linaje. and he spoke peace to his people. Hechos capítulo 8, Acts chapter 8, versos 1 y 3, 1 and 3 says, habla de la persecución que sufrió la iglesia. talks about the great persecution that the Como church Saulo incluso entraba a las had casas, to live through. arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a Saul la taking cárcel. out the Christians from their homes. Pero ¿sabe qué dice también la Biblia? But you know what the Bible En says? ese mismo capítulo, Hechos capítulo 8, Acts 8, 4 through 8. que esa persecución no provocó que se escondieran. That persecution didn't act that the children of God would hide themselves. Cuando los esparcieron, lo que hicieron fue When they ir. Ponme la que dispersed, sigue, la imagen que sigue, por What favor. happened when they were dispersed? What Más happened? bien se fueron a todo lado a anunciar el And they evangelio. went all over the empire. ¿Qué le quiero decir con esto? What am I trying to say with this? Cuando te persigan, When they persecute la you, solución no es atrincherarte. it's not to get and hide. La solución es seguir. The solution is go forward. Cuando veas más corrupción a tu alrededor, When you see corruption around you, la solución no es unirte a la corrupción. do not become part of the La solución es marcar la corruption. diferencia. Make a difference in the Aunque midst. se te vengan encima, Even though they come against aunque you, quieran destruirte, even though they want to destroy sigue you, adelante go forward con la bandera de los principios y valores with the flag que Dios te mandó a defender that ahí. God has given you to defend. Grandes iniciativas como las Naciones Unidas, por ejemplo, Great initiatives like United Nations. que debo decir que las Naciones Unidas lamentablemente I'm so sad to say se ha convertido en una promotora de los antivalores it's become a vehicle of promotion of anti-values a través de la Agenda 2030 through the 2030 agenda. y en general ha cambiado muchísimo las Naciones Unidas. It has changed its direction. Principal promotora del aborto para mí en todo el And it's continente. the number one En el mundo. instrument of abortion throughout the world. Pero las Naciones Unidas no empezó así. But the United Nations didn't begin that way. Inició gracias a la participación de políticos con fuertes convicciones And cristianas. it began because of strong Christian convictions. Uno de ellos fue Konrad Adenauer, And one of them was Conrad. primer canciller alemán después de la Segunda Guerra He was the Mundial. first prime minister of Germany after the Second World War. Él tenía el enorme desafío de reconstruir su país. He had to reconstruct his country. ¿Y sabe qué dijo Konrad Adenauer? And this is what he said, Él Conrad. dijo, tengo una tarea muy difícil. I have a very hard task in front of me. Pon la que sigue, por favor. Tengo una tarea muy difícil. And I have a hard task in No front of puedo me. tener éxito I can't have any success sin ayuda divina. without divine help. También dijo Martin Luther King, Martin Luther King said,
No me preocupa el grito de los violentos, I'm not afraid of those who are yelling de los corruptos, and of the corrupt de people, los deshonestos, and of the dishonest de people, los sin ética. and those without ethics. Lo que más me preocupa What I'm worried about es el silencio de is los the buenos. silence of the good people. El problema no es lo que hagan ellos, The problem isn't what es lo they que do. dejamos de hacer nosotros. It's what we're not doing. El problema no es todo lo malo que nos It's han not hecho. all the bad things that they've done to El us. problema no es toda la corrupción que ya sembraron los And all políticos the tradicionales. corruption that already has happened. El problema ocurrirá o se pondrá más grave The problem will be, it'll be worse si los buenos no hacemos algo y nos if the quedamos good quietos y people don't do callados. something with what we have. Por eso mi llamado hoy es, That's why my challenge to you today is, como lo dice el título de esta conferencia, as the title of this conference says, lo único que será poderoso ante la corrupción the only thing that will be powerful in front of the corruption es la integridad. is the integrity of the leaders. Sé íntegro tú, Be you the full of integrity, pero también rodéate de gente íntegra. and be full of people with integrity. Rodéate de gente que quiera Have lo mejor people para tu around you país. who will be full of integrity, Rodéate de gente and people que tenga tu mismo and ADN have your desire, y trabaje por el bien de esta nación, and work together for that country, poniendo a Dios en primer putting lugar. God first. Que Dios bendiga nuestras God naciones. blesses Muchas our nation. gracias. Thank you very much. Gracias.